Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. En The Home Depot sabemos que para papá, el garage es su santuario y el lugar donde empieza sus proyectos. Así que regálale más espacio con cajas de herramientas con ruedas y organizadores que se montan en la pared para que tenga todo a la mano. Y claro, nunca está de más regalarle herramientas nuevas para su colección. Como el combo Kit Ryobi de 2 herramientas con atornillador y taladro por solo $99. Este Día del Padre, encuentra herramientas de almacenaje con precios bajos garantizados en The Home Depot. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/price match para más detalles. Everyone's talking about protein lately, but how do you actually get enough of it? Muscle Milk. Muscle Milk has a great-tasting new formula with no artificial sweeteners, flavors, or added colors. It's high-quality, complete protein designed to support healthy muscles with fewer ingredients than the previous formula and 26 to 42 grams of protein. For when you're stuck in meetings or need a post-workout recovery. Available in chocolate, vanilla cream, cookies and cream, and strawberries and cream. Try the new great-tasting Muscle Milk today. Available in stores nationwide. Muscle Milk. Protein for all. Este podcast está alojado en Spreaker. Entra en nacionpodcast.com/Spreaker y disfruta de su servicio sin problemas. Tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com. Hola, bienvenidos a Nación Podcaster. Un saludo de Sune, el que les habla, en el mes en que se celebra el Día Internacional de la Radio. El mes en que se celebra el Día Internacional de la Radio, yo vengo a hablaros de podcast. Vengo a hablar de podcast porque cada vez veo como que se intenta tener una cierta relación, pero también hay gente que se intenta desmarcar. Entonces quiero hacer un ejercicio de zapping hoy en el mes internacional de la radio, un zapping de podcast que estoy escuchando y que quiero que descubráis vosotros también. En las notas del programa os voy a poner todos los enlaces a sus páginas web y a los feeds tan necesarios en el podcasting. ¿Qué es podcast? ¿Qué es radio? ¿Qué es podcasting? Cabe diferenciar estas palabras. Tenemos audios que van a reflejar cierta diferencia. Voy a enseñaros extractos de Forbes Daily, un podcast que me tiene bastante enganchado, de Spain Media Radio, que emiten en directo todas las mañanas a las 10 de la mañana, y pese a que no puedo escucharlo siempre, no me pierdo ninguno de sus episodios relacionados con el podcasting. Los martes en Spain Media Radio, Forbes Daily. También aprovechando el mes internacional de la radio, quiero anunciar que Gorka Zumeta está juntando a muchos profesionales del medio de la radio para ayudarles en su canal de podcast, para que expliquen mediante un audio cómo sería la radio que ellos esperan, la radio que ellos desean, la radio que queremos. Así se titula las cápsulas, la radio que queremos. Y a partir del día 13 de febrero ya podéis estar escuchando
todas esas cápsulas, todo lo que nos tiene preparado Gorka Zumeta, que es una persona que viene con mucha trayectoria de radio, pero que cada vez lo veo más metido en los podcasts, más interesado, y que sin duda va a pasar este año 2017 por Nación Podcaster. También quiero recomendaros a Francisco Izuzquiza, que desde su blog franciscoizuzquiza.com nos está haciendo unas magníficas entradas de podcasting. También un profesional de la radio que se ha metido de lleno en el podcast y ahora está empezando con pequeñas entrevistas. No llega a ser un podcast de recorrido porque prefiere dejarlo en entrevistas esporádicas, pero muy interesantes las que están saliendo. Vamos a escuchar dos extractos de estas entrevistas, una a Juan Ignacio Ivox y otra a Fernando Díaz Villanueva, el podcaster que no quiere ser podcaster. Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas. Retomamos un poco también el Forbes Daily. Vamos a escuchar cómo entrevistan a Gus Palmeiro de la Asociación Podcast y le sacan a colación el tema de la monetización y de Podium Podcast. Veremos qué opina los grandes cargos de la Asociación Podcast sobre estos temas y qué reacciones provoca frente a la gente que no conoce la Asociación Podcast, las opiniones de la misma. Además, hablando de periodismo, hablando de radio, hablando de podcast, voy a traer también un pequeño extracto de Escuela de Periodismo de el bueno de Enrique Bullido, un podcast que me encanta mucho, un periodista metido a podcaster para enseñarnos cómo es el periodismo y enseñar a los periodistas cómo es el podcasting. Un poco un podcast que une los dos mundos y que él intenta pues descubrir a periodistas como ejemplo, predicando por el ejemplo, que todas las personas relacionadas con el mundo del periodismo pues tienen que tener un podcast, sobre todo para hacer currículum y tener experiencia. Y por último escucharemos las opiniones de Alex Perdel de Aventura Bilingüe en el podcast de Cleo Veo, Hoy Tampoco Duermo, donde acabaron hablando de qué es para ellos el podcast y el podcasting, pensamiento por el cual estoy bastante de acuerdo. Son extractos, frases, momentos, minutos que me han dejado mella este mes en mi ser y quería compartirlo con la audiencia de Nación Podcaster, traeros estas pequeñas capsulitas, estos pequeños momentos de esos programas que estoy descubriendo y que os recomiendo que escuchéis y que además vayáis a ese capítulo concreto y lo escuchéis entero. Si os traigo estos audios es porque quiero que escuchéis el capítulo entero. Todos los links los voy a dejar en la descripción, en la página web nacionpodcast.com, en la sección de Nación Podcaster. De paso, acabaremos hablando de noticias. ¿Qué se está cociendo en Podium? ¿Por qué lanzan tweets relacionados con Sune, María Santonja y CJ Navas? ¿Y qué está sucediendo en Periscope con los podcasts? ¿Qué está sucediendo en WordPress Radio? Todo esto lo vamos a ver después de esta parrilla de sonidos que os voy a poner uno tras otro. No quiero lanzar los audios sin antes comunicaros que al fin saqué un curso de podcast en vídeo subido en Udemy. Si entráis en nacionpodcast.com/escuela podcaster o nacionpodcast.com/curso, ahí os lleva directamente, ahí tenéis la información. Y además, si aplicamos el cupón Nación Podcaster, vais a tener un suculento descuento para el curso Aprende a hacer tu podcast ideal. Al final del programa voy a leeros unas cuantas reseñas de mis alumnos que me tienen loquito de contento. En el primer audio tenemos a Sergio Núñez de Spain Media Radio de Forbes Daily entrevistando al chico de la libreta de Bangal, justo comentando que en el episodio anterior había escuchado a Gus Palmeiro de Asociación Podcast hablar de monetización. Escuchamos este extracto hablando del amateurismo en el podcasting y a continuación escuchamos la semana anterior en el mismo programa Forbes Daily a Gus, el presidente de la Asociación Podcast. ¿Cómo es el sector del podcast ahora que te estás metiendo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, de momento no lo veo. El otro día escuché que entrevistabas al presidente de la asociación de podcast, pero una cosa que con todo el respeto me heló un poco la sangre, que es cuando le preguntaste al presidente por el amateurismo y la posibilidad de monetizar el podcast y dijo, bueno, yo esto lo veo un poco más como un hobby. Además dijo una frase que era, es que a mí esta me vendría mal porque me tendría que dar de alta en autónomos. Y dije, joder, sí que estamos en pañales con esto, ¿no? Completamente. O sea, y un poco también creo que dijo que llevan desde 2010 tratando de popularizar el podcast. Bueno, han pasado 7 años y todavía se siguen publicando reportajes de qué es un podcast, sí. El desarrollo del podcast. España espera su serial para difundir el podcast. Te veo que estás leyendo mucho. Sí, leyendo. Bueno, siempre me ha interesado, aunque hasta ahora no me haya lanzado, pero siempre me ha interesado. Entonces lo veo como algo muy preliminar todavía, como una especie de rareza. Yo ahora hay gente que no está en este mundillo nuestro del periodismo y le cuento, o de las redes sociales, y le cuento lo del podcast y no saben ni lo que es. Pero en este último año se ha notado algún tipo de cambio, ¿no? Esto que se dice siempre, que se escucha mucho a los podcasters. Este va a ser el año del podcast. ¿En 2016 ha habido algún tipo de cambio reseñable que haga ver que el podcast va para adelante? Lógicamente han habido iniciativas como las redes de podcasting que buscan una profesionalización o mal llamada monetización y eso sí que le ha dado otra vitalidad al podcasting. Lógicamente, como dices tú, todos los años pensamos que va a ser el año del podcasting, que va a despegar, pero bueno, poco a poco lo importante es ir creciendo y que esto no se estanque y que vaya evolucionando. Además, iniciativas privadas como Podium Podcast, sí, que también le han dado otro golpe al podcasting, llevándolo a un mercado que igual no es el directo, el que no estaba metido en el podcasting. Y bueno, por el momento sí, promete. Este 2007 veremos si todas esas expectativas o esa dinámica de crecimiento evoluciona o sigue siendo esa esperanza que tenemos. ¿El golpe de Podium ha sido positivo o negativo? Positivo, lógicamente. Lo que he dicho, nosotros el podcasting estaba más bien en medios igual jóvenes, sí, o más metido en internet, y Podium Podcast igual lo ha acercado a un mercado que no está en internet, que es de radio, es el mercado natural del podcast. Uh-huh. Oyentes. Entonces, Podium lo ha acercado a esa gente. Lógicamente es bueno. ¿Y cómo cualquier iniciativa así privada también va a ser buena, lógicamente. ¿Y cómo ha sido recibido por el sector? Porque el otro día... Y como de monetización estamos hablando, que no he sacado yo el tema, que han sido ellos, vamos a meter también un audio, un extracto de Juan Ignacio Solera que nos va a explicar un poco las novedades que tiene iVoox. Aparecía en el blog, aparecía en el audio y la entrevista al nuevo podcast que dice que no es podcast porque son audios, pero sí que es un podcast, que además muy interesante, de Francisco Izuzquiza, en el que explicaba cómo funciona su nuevo modelo en cuanto al tema monetización, a repartición de ingresos y a modalidad premium, muy al estilo Patreon. ¿Es necesaria la publicidad en iVoox? Y te pregunto yo, Juan Ignacio, ¿acaso los usuarios lo rechazaron o se extrañaron esta presencia de publicidad en iVoox? ¿Seguimos pensando que el podcast tiene que ser gratis para todos los elementos de la cadena? Bueno, la verdad es que en un modelo como el nuestro, en el que la escucha es gratis y la publicación también es gratis e ilimitada, sin límite de transferencia ni de almacenamiento, pues si no se encuentra un tercero que pague las cervezas, que en este caso es la publicidad, pues desde luego esto es insalvable, ¿no? Es cierto que desde el año pasado hemos incrementado un poco más la presión publicitaria, sobre todo en web, con mucho pre-roll de vídeo, etcétera, pero pese a todo creemos que como mucho lo que tienes es un impacto cada 20 minutos y no es muy agresiva, ¿no? Con lo cual la verdad es que no hemos sufrido consecuencias en esa línea, y lo que sí queremos es como he dicho antes, el potenciar y el subir, el incrementar la estrategia comercial de iVoox para poder
ya de una vez por todas el poder hacer el modelo de revenue share, que es el que estamos presentando ahora a lo largo de este 2017, y poder hacer ese reparto publicitario con los podcasters, ¿no? Uh-huh. Pero para aquellos en los que, mientras que somos capaces de poner a iVoox como un soporte publicitario premium y conseguir unos CPMs o costes por mil, que es la unidad de medida de anuncios a un precio razonable y que nos dé para que la cantidad a recibir por el podcaster sea lo suficientemente atractiva, lo estamos combinando también con lo que llamamos suscripciones para fans, de manera que yo como podcaster puedo determinar en un momento dado un episodio que pueda ser extra a mayores en relación al resto de la publicación libre, que solamente lo pueda escuchar pues aquellos que han realizado el pago por esa suscripción de fans, ¿no? Escuchamos ahora a Enrique Bullido y un extracto del primer capítulo de la iniciativa de Gorka Zumeta relacionado con el Día Internacional de la radio que queremos. En un ecosistema en el que cada vez hay más medios, es más difícil llegar al público y donde la gente se está acostumbrando al consumo bajo demanda, los podcasts pueden ser una herramienta ideal para los medios digitales. Se trata de un formato que permite la distribución de archivos de audio que el usuario, el oyente, puede descargar o escuchar en el momento que desee y que se adapta perfectamente a las demandas del público. Los teléfonos móviles son su soporte natural. Su consumo es fácil, su producción barata, son un buen vehículo informativo y también de publicidad y se pueden escuchar sin conexión a internet en cualquier parte. Aunque los podcasts nacieron y se desarrollaron bajo el paraguas de las emisoras de radio, también muchas empresas están dándose cuenta del potencial que tiene este formato. Algunas marcas se están convirtiendo en auténticas emisoras de radio y están explorando diferentes iniciativas con los podcasts en el ámbito de la comunicación corporativa. La radio que queremos. El futuro de la radio. 2017. El año en el que todo es posible. La voz que identifica los perfiles de cada invitado es la de Yolanda Bujedo. Las voces del cabezote de entrada y salida son de Rosa Márquez y Jorge Ruggiero. Gracias. Europa y América Latina tienen una relación muy especial, antigua y profunda que viaja más allá del bien y del mal. En las dos orillas palpitan preocupaciones sobre el dial. Por eso, dos mundos, de manera fácil nos acercamos en este Día Mundial. Esta serie única y particular nos unió en segundos. Un correo nos llevó a otro y así se unieron dos mundos. La coproducción es posible y necesaria. Un muro es una política arbitraria. En el año en el que todo es posible, este episodio 0 es accesible. La radio, sin falsas adulaciones, de alguna manera somos nosotros. Ella está en nuestras manos y en las de vosotros. La radio tiene vida y nosotros se la damos. Si no la queremos y trabajamos, seguro la maltratamos. Me llamó mucho la atención que muchos de los audios que han ido enviando estas semanas profesionales de la radio para la iniciativa de Gorka Zumeta, de TAFM y Laboratorio de Radio, muchas de las personas, personalidades de la radio, de locutores, de profesionales del mundo, del medio, de esta comunicación, que es la radio, pues muchas personas hablaban de podcast, soltaban la palabra podcast, digitalización, y me pareció bastante curioso. Con esto empalmo con una de las entrevistas de Francisco Izuzquiza al podcaster Fernando Díaz Villanueva, el cual no se considera podcaster. Me hizo bastante gracia el audio, la entrevista, sobre todo porque se nota en varios momentos cómo Francisco Izuzquiza le deja descolocado y no entiende muy bien por qué está diciendo Fernando Díaz Villanueva eso. Recomiendo mucho el audio porque, aparte de que puedes tomártelo como un poco cómico, pues no deja de ser una opinión diferente, una opinión curiosa, una opinión sincera por parte de Fernando Díaz Villanueva que hace que da que pensar en lo que está diciendo, pese a que me cuesta mucho saber lo que está diciendo.
Yo voy a empezar directamente con la primera pregunta, sin saludar ni nada, saco, porque este es el tema del que quiero hablar con él. Fernando, tú eres podcaster, ¿no? No propiamente. No. Es decir, a ver, soy podcaster porque utilizo el sistema de distribución de podcast. Sí. Pero yo soy podcaster, pero también lo es Carlos Herrera. Bueno, vamos a ver. Claro. Es una comparación un poco rara, perdona que te lo diga. No, pero es así. El podcast es un sistema de distribución. Sí. Nada más. Que permite, a través de RSS, que una serie de dispositivos puedan descargarse archivos de audio. Ajá. Nada más, a la demanda. Está muy bien, aquello fue revolucionario en su momento y empezó a utilizarse especialmente por gente que podía hacer un programa de radio en casa, es decir, de manera un poco aficionada y tal. En España nunca ha tenido que arrancar mucho y los podcasts los utilizaban las grandes emisoras, que su programación la colgaban en internet, en sus páginas web, para que la gente la descargase. Y nada más, el resto es un programa de radio. Bien. No hay ninguna diferencia. Esto, de hecho, que es un podcast o un programa de radio. Pues ahí voy yo. Bueno, esto es un experimento que yo voy haciendo para hablar sobre podcasting con gente del entorno, y tú eres uno de ellos. A mi entender, que como vemos está bastante claro que no es el mismo que el tuyo. Hola, soy Francisco Izuzquiza. Me podéis seguir, leer, escuchar en franciscoizuzquiza.com, que es mi web, mi blog y también mi podcast. Y también doy la lata a través de Twitter, @Izuzquiza. Este año me veréis en Nación Podcaster para hablar todos de lo que más nos gusta, que es precisamente el podcasting. Así que os mando un saludo, un abrazo y cuando queráis nos escuchamos. Ya para terminar esta ronda de dial de podcast, vamos a hablar de Cleo Veo, que tiene el podcast Hoy Tampoco Duermo, en el que entrevistaban a Alex Perdel de Aventura Bilingüe. Y terminaban con una charla, con una manera filosófica de hablar del podcasting, de los podcasts, que comparto mucho. Y de aquí, aprovechando este audio, contesto al bueno de Fernando Díaz Villanueva y a Francisco Izuzquiza, puesto que yo soy de la opinión que una cosa es podcast y otra cosa es podcasting. Podcast es, como bien decía Fernando Díaz, el formato, la cápsula. En ese caso, todos hacemos podcast. La radio hace podcast, Buenafuente hace podcast y Federico Jiménez Los Santos hace podcast. Si quiere su empresa, si quiere su cadena, y cuando termina el programa lo cuelga, ha hecho podcast. Pero lo que no ha hecho es podcasting. Para mí, podcasting es lo que están hablando en esta conversación Cristina y Alex. Mira, ¿sabes qué pasa? O por lo menos me pasa a mí con los podcasts. No sé qué sensación tiene la audiencia, pero el otro día me escribía una madre también que cría bilingüe y toda esta historia, y me dijo, mira, me gusta tu programa, bueno, por todo lo que hablas y tal, pero es que desde el verano que te escucho parece que te conozco. Y es verdad, a mí los programas que escucho muy a menudo, como puede ser Bruda, como puede ser Clases de Periodismo, como puede ser el tuyo ahora, que bueno, me lo he bebido en un momento, al final empatizas tanto con el locutor que parece que lo conoces. Es decir, es que algún día nos quedaremos todos y en vez de darte la mano en plan, hola, ¿qué tal? Soy tal. No, directamente vamos a tomar una cerveza, vamos a charlar porque te escucho todos los días y sé lo que te pasó ayer. Entonces es muy cercano. Me siento totalmente identificada. Yo además, no sé si también influye que sobre todo, bueno, yo también llevo muchos años siendo autónoma y tal, y al final llevo mucho tiempo trabajando en casa. Y quieras que no, sobre todo en el desayuno, que es cuando más escucho podcast y tal, son como, bueno, pues tus amigos, una compañía, una forma un poco de salir y de estar, de sentirte, digamos, un poco conectada. Y es verdad que también yo creo que somos seres, digamos, sociables, nos encanta conocer las vidas muchas veces de otra gente y conocer que a esa gente le pasa lo mismo que a ti, el sentirte identificada a mí eso me ayuda mucho. A mí me gustan los que duran de 20 a 30 minutos, más o menos, porque es el tiempo que tengo en el coche para ir y venir. Sí. Y sobre todo los que son con mucha energía y que son muy naturales. Esos que parecen una locución de radio de los años 50, no puedo, lo siento. A lo mejor me perderé algo maravilloso, no te digo que no, de contenido, de conocimiento, pero al final esos que son dinámicos y que conectas con ellos, pues al final me engancho a ellos, sí.
Y para terminar, me vais a permitir que os lea unas cuantas reseñas del curso Aprende a crear tu podcast ideal que tengo en Udemy. Podéis entrar en udemy.com/escuela podcaster o directamente en nacionpodcast.com/escuela podcaster o /curso. O entráis en mi Twitter y lo tengo en el primer tweet fijado. Así aseguro que llegáis. Es un curso en el cual he empleado mucho tiempo, muchas energías en comprimir todos los conocimientos que tengo, todos los conocimientos de cómo se hace un podcast, de cómo se prepara, de cómo se piensa, de cómo esas pautas para llegar a crear tu podcast ideal. No todas, porque hay muchísimas ya, hay 19 calificaciones, tengo 51 alumnos y una nota media de 4,87 dentro de Udemy y estoy francamente contento. Incluso las personas de Udemy, los del curso de Udemy, las de la plataforma de Udemy, me pidieron permiso para utilizarme como ejemplos porque me dijeron que estoy en el 1% por encima de la media que sabe explicar las cosas. Así que la mar de contento, muy contento, sobre todo especialmente por todas aquellas personas que se están uniendo, que no tenían contacto con el podcasting, que se están metiendo, que están diciendo en Twitter, en redes sociales que les está encantando el podcast, que desde que me escuchan el primero de la presentación o quién soy o qué es lo que he hecho hasta qué es un podcast y el final del curso, que les engancha, se lo ven del tirón. Ya están surgiendo algunos podcasts, hablaremos de ellos, traeremos a muchos de los alumnos aquí, así que ya sabéis, si además hacéis el curso, vais a asistir a Nación Podcaster y vamos a hablar un poco de cómo ha sido vuestra experiencia, vamos a ver cómo ellos a partir de un curso pueden llegar a hacer su podcast y de qué es su podcast y qué aspiran con su podcast. Voy a intentar elegir a alguien que no sea conocido por el podcast, que sea alguien muy nuevo. Además, voy a elegir a una persona que va a tener un podcast muy chulo, que ya me lo ha explicado, ya he escuchado el capítulo 1 y su podcast va a estar dentro de la red Nación Podcast. Ella se llama Sandra, me da 5 estrellazas y dice así: el curso está muy bien estructurado y está explicado de una manera sencilla y directa. El apoyo de vídeos es genial para conseguir una mejor comprensión, sobre todo de las partes de edición de audios, que es lo que más me está gustando en el momento. El curso está cumpliendo mis expectativas con creces. Mucha gente además dice que le enganchan a Sune. Eso son las que más me gustan, las reseñas de que les engancha el maestro, el maestro, el profesor del curso, y que me tiene muy contento de haber quedado el curso y espero que me vaya mucho mejor y espero poder ayudar a muchísima gente, porque la verdad que me encanta cuando me están enviando mensajes a todas horas por privado, porque están súper motivados, porque quieren lanzar el podcast ya. Y esto es lo que quería contaros hoy en el mes internacional de la radio. Porque aquí en el mes internacional de la radio, en Nación Podcaster, por lo menos queríamos hablar de podcast. Un saludo y no olvidéis recomendar podcast, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Buenos días, buenas noches y buenos podcasts. Y en el próximo Nación Podcaster. Bueno, yo soy David Arribas de 9 Decibelios y bueno, hago un podcast sobre podcasting, pero en plan técnico. Me centro mucho en el apartado técnico de lo que son los podcasts. Podcaster de nacionpodcast.com. Hola,
soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Welcome to the Score Bet, where betting on game day is made easier with all the promos and player props you need in a seamless and easy-to-use experience. Whether it's home runs, three-pointers, or shots on goal, there's no better place to own the moment. Right now, new players can get their first bet insured up to $1,000 in bonus bets. More action, more rewards, more for you. The Score Bet. Download the app today. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. quieroserpodcaster.com.